El true crime es una especie de acercamiento muy seguro al mal, ¿no? Desde tu sofá, en el que no te vas a poner en riesgo, pero al mismo tiempo estás aprendiendo cosas sobre ciertos extremos de la naturaleza humana. Entonces eso es algo que ha tenido que existir siempre, igual que siempre han existido las epopeyas y siempre ha existido en las historias románticas. El advenimiento de las plataformas, que para mí lo cambia todo. Las plataformas permiten unos metrajes que no existían, permiten unos presupuestos que no existían para el documental, lo cual a su vez permite investigar. Entonces, en el momento en que se puede investigar, empiezan a salir unas narrativas que son distintas. Creo que en el equipo le damos muchísima importancia a la verdad, a la verdad de los personajes, a que los personajes estén por encima a la hora de escribir a los giros de guión. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Cinema al Día Podcast, el inventario sonoro de algunas de las cosas que acontecen en el Festival de San Sebastián. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda organizada por el Departamento de Industria del Festival de San Sebastián. Soy Isabel Vázquez, estoy encantada de estar con vosotros, con vosotros esta tarde. Y antes de empezar me gustaría recordar que esta actividad se organiza con el apoyo de Europa Creativa Desk Media Euskadi. Media apoya la producción de series y contenido online a través de las convocatorias de Co-Development y TV Online Content que se publicarán en los próximos meses. Si queréis más información sobre estas convocatorias y otras posibilidades de financiación media, los responsables de las oficinas media estarán encantados de reunirse con vosotros y con vosotras. Además de las oficinas que están presentes en todos los países media, estos días podéis ver a varios de sus representantes, de sus responsables, en el stand media que está situado en el Industry del Cursal. ¿Ok? Con toda esta información, el título de esta tarde de la charla se llama Historias para no dormir y, al contrario de lo que pueda parecer, no es un homenaje a Chicho Ibáñez Serrador, ni siquiera vamos a hablar de historias de género, de historias de terror, porque lo que desvela, lo que le quita el sueño a los espectadores de un tiempo a esta parte no es el terror, sino es el true crime. Son las historias estas que nos dejan diciendo, ¿quiere ver un capítulo más? Sí quiero ver un capítulo más y no nos despegamos de estas historias. Y esta es la mesa redonda que ha organizado, como decía, la jornada de series del festival. Tenemos un elenco de lujo para esta charla. Hace Susana, sí. Susana Herreras, productora ejecutiva de Rapa, que acaba de estrenar su tercera temporada en Movistar Plus, productora ejecutiva de La Mesías, de Hierro, del otro lado, de un montón de series. Hola, Susana. Tenemos a Elías León Siminiani, director de 800 metros, del caso Alcácer, del caso Asunta, Operación Nenúfar, y que tiene inminente el estreno, ya se puede decir, del Circo de los Muchachos, que se estrena en noviembre en Prime Video. Bienvenido, Elías. Y Laura Sarmiento, guionista de larguísimo recorrido, una extensa experiencia y es creadora además de Intimidad y El cuerpo en llamas. Hola, Laura. Hola. La conversación es abierta, también vais a tener oportunidad de charlar vosotros si queréis plantear alguna pregunta, alguna cuestión y ir lanzando temas. Es un todo juegan. Aquí todos vamos a ir participando y ir interviniendo como os apetezca. Las series en las que habéis participado vosotros son muy distintas entre sí. Hay ficción, hay documental, hay dramas policíacos, hay asesinatos pasionales, hay atentados terroristas, hay fanáticos religiosos. Por decirlo de alguna manera, todas son true, no todas son true, pero todas son crime. Entonces, con estos miembros vamos a intentar configurar esta conversación y me gustaría arrancar con una pregunta muy clara, que es ¿qué es el true crime para vosotros? ¿Cómo definiríais vosotros true crime? ¿Me miráis? ¿Por qué me miráis? No, pues estás en medio, Laura, te ha tocado. Bueno, ¿así en plan académico? En plan no, o sea, ¿qué entiendes? Wikipédico. Es que me da la impresión de que es un poco un cajón desastre donde cada persona va incorporando ciertas cosas. Es como, me gusta el true crime. Tú dices,
¿qué es el true crime? ¿Te gustan los documentales? ¿Te gustan las series de crímenes? ¿Te gustan? Es un poco bajo un desastre porque yo creo que yo lo considero la ficción sobre crímenes reales. Sí. Pero o sea, crímenes que han existido. Sí, crímenes que... Sí. Basado en hechos reales. Pero... Sí, no es nada. ¿Te imaginas? Ha quedado un poco confuso. Pero creo que la gente lo llama... O sea, a Crims lo considera true crime. Porque, ¿Y eso cuenta? Sí, o sea, porque es como una narración, ya sea de ficción o de no ficción, sobre crímenes. Pero para mí es como es cuando ficcionas. Claro. Digamos, yo lo entiendo así, pero... O sea, tú lo ves desde tienes que remarcar el true. Entiendo que cuando haces un documental, el true se da por hecho. Ya, y si tienes que poner true, pues será porque podría no parecer true. Yo añadiría que el true crime ahora mismo lo que es una etiqueta de venta, porque está de moda. Entonces, true crime, yo creo que true crime es cualquier cosa cuando hablas con una plataforma. Si vas a hacer Georgina, le buscas un enfoque para ver si lo puedes vender como true crime, ¿sabes? Como que true crime es como... No está mal traído lo de Georgina como true crime, ¿eh? Podemos elaborar sobre eso. True crime metafórico, ¿no? Pero, bueno, para mí, el true crime tiene que ver con el nuevo periodismo y tiene que ver con cuando Truman Capote escribe a sangre fría, ¿no? Que básicamente lo que consiste es, hay un crimen real y yo me voy a servir de los elementos, de las herramientas, no tanto solo del periodismo tradicional, sino también de la ficción, para contar esta historia que es atroz, para que pueda llegar al mayor número de gente posible, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esto está en latencia muchos años, incluso décadas, en el que van saliendo determinadas obras y en un momento dado eclosiona, pues porque se da... Bueno, pues porque hay un contexto en el que surgen las plataformas y porque surgen 2 o 3 obras seminales, el caso Escalera, The Jinx, Making a Murderer, que hacen que esto prenda y que a partir de ahí todo el mundo quiere un true crime. La mayoría de las veces dice quiero un true crime no teniendo ni puta idea de qué es eso. Pero bueno, esto es lo que yo puedo... Yo creo que ahora mismo tiene mucho de marketing, de etiqueta de marketing. Es interesante. Has respondido como a 7 preguntas así de esto de me cuándo, por qué, tal. Es no, que no, yo pero soy es genial, muy ¿eh? incontinente, Vamos a seguir elaborando sobre eso. No. Dime tú, Susana. No, yo esta semana, en cuanto tenía un rato libre, me metía a preguntarme a mí misma qué era el true crime, porque sabía que me ibas a preguntar. Y me ha hecho gracia encontrarme con que efectivamente se menciona muy a menudo a sangre fría, pero luego me encontré un artículo maravilla de estos de Jot Down, donde se iban mucho más atrás y acababan entroncando ahí, cruzando con el cuento, o sea, porque un poco lo que venían a contar y me pareció súper interesante. Hablan de que en el 17 y en el 18 había como, en España, por ejemplo, contaba que había una concesión a lo que era la ONCE de aquella época, los ciegos, tenían la concesión en exclusiva de las sentencias, porque tenían el derecho de convertirlas a verso. Y entonces a partir de ahí se iban exagerando. Qué bueno. Y contaban, no me acuerdo el nombre, lo tengo apuntado por ahí, que había algo muy parecido en Inglaterra, que era como la Biblia del crimen y que acabó novelándose y que aquello acabó exagerándose y acabó siendo Caperucita. Esto lo digo yo, no lo dice Jot Down, pero acabó siendo como el relato que se contaba, un poco con el punto de esta cosa que aquí ya acabo en tu pregunta, de la parte moralista que se supone que tiene, de decirte prepárate para el peligro. De moralejas, sí. Y luego la parte de, pero te lo cuento exagerando y metiendo morbo a saco, que no es necesario para prepararte para el peligro, pero eso es lo que engancha. La excitación, claro, que provoca el... Y ya de aquella tenían las dos cosas. Claro. Tenían la parte de la verdad, del true, y la parte del morbo que hay ahora, que es la que creo que nos tiene enganchados, ¿no? Y que hace de etiqueta y convierte en etiqueta el nombre. Entonces... Dice, nos tiene ahora enganchados, pero se acaba de publicar una biografía de Margarita Landi, que era la cronista por antonomasia durante el franquismo y luego estuvo trabajando hasta los 80 y tal, sobre sucesos, que lo que ella hacía era empaquetar con gracia los crímenes de toda la vida.
La gota de sangre, que es la novelita de Pardo Bazán, es de 1911, que es uno de los hitos que, digamos, que se señalan como precursor de cierta literatura de ficción / periodismo, como tú hablabas antes. Pardo Bazán hizo un mogollón de periodismo de sucesos también, porque le chiflaba realmente por gusto. De hecho, en sus cartas con Pérez Galdós, que también era aficionado, que hace El crimen de la calle Fuencarral, lo novela también. Entonces, cuando hablamos de esto es reciente, o sea, tú hablabas de A sangre fría, pero ¿ha desaparecido en algún momento este interés por los sucesos? Porque no parece que se haya ido en ningún momento, ¿no? Yo no creo que haya desaparecido. Claro. Yo creo que ha cambiado de contenedor, ¿no? O de espacio desde el cual entonces se ofrecía al público, ¿no? Entonces, vamos, los contenedores de la mañana, los magazines se han estado alimentando de esto, entre otras cosas, porque los magazines de la mañana tienen que llenar muchas horas de programación y entonces el True Crime siempre tiene esta cosa de... Aquí tenemos el experto forense, aquí tenemos el experto psicólogo, aquí tenemos el experto tal, y vamos a hacer tertulia sobre esto, ¿no? Y al final, en esa tertulia, lo que entra es como disquisiciones sobre la sombra y el carácter del hombre, ¿no? Entonces, en eso creo que ha estado igual en espacios que igual no tenían el foco o no sé cómo llamarle, el foco, la atención, el prestigio, o que eran como más, sí, que igual pueden tener ahora, claro. Y que por otro lado también siento que pueden estar perdiendo a marchas forzadas en virtud, quiero decir, que cuando todo es True Crime, pues ya. Pero sí que es cierto que se le ha otorgado una pátina de calidad a los productos más recientes, es decir, se vende como suceso o como True Crime, pero es el empaquetado lo que cambia, ¿no? De alguna manera. Bueno, a vosotros no lo tengo que decir, porque vosotros realmente habéis cogido temas que eran pues eso, carne de suceso, y lo habéis convertido en narraciones sólidas y de alta calidad. Entonces entiendo que la diferencia de criterio está en que se le otorga una dignidad que no tenía o que no ha tenido durante todos estos años. No sé si estáis de acuerdo o no con esta afirmación. Yo es que en realidad creo que o sea, no puedes etiquetar el True Crime como algo de una manera peyorativa, no es claro. un calificativo peyorativo, porque igual que has hablado de Sangre Fría, pues podemos hablar del Adversario de Carrer, por ejemplo, ¿no? Entonces no puedes decir todo bueno, que eso seguro que es un tema que está ahí, pero bueno, yo lo saco, esta cuestión moral, ¿no? Sí. De se debe o no se debe. Pues para mí la Segunda Guerra Mundial es el True Crime más gigantesco de la historia, y ha llenado ficciones y seguirá llenando. Y incluso, o sea, bueno, a lo mejor el soldado no tenía nombre real, pero había, ¿sabes? Estás relatando la tragedia de muchísimas personas, ¿no? Pero yo creo que siempre que haya una posibilidad de hacer de eso algo más que la pura peripecia y que el puro morbo, y convertirlo en una reflexión interesante, que eso ya es cuestión de la mirada con la que tú apliques a un reflexión tema. Y ficción, quiero decir que esto es sí, un pero bueno, divertimento, ¿no? Claro, pero una ficción reflexiva. Sí. O sea, que no te quedes simplemente en la peripecia, porque es evidente, a mí me parece que es algo que ha debido fascinar siempre. Personalmente no me fascina, pero luego hablaré de eso, ¿no? Porque yo no soy consumidora de True Crime. Pero entiendo que es una cuestión de la relación que tiene el ser humano con la ficción, que es una relación para mí de conocimiento inconsciente. O sea, tú no sabes que ves ficción para aprender, pero lo haces por eso. Yo creo que sí lo haces por eso. Entonces, el True Crime es una especie de acercamiento muy seguro al mal, ¿no? Desde tu sofá, en el que no te vas a poner en riesgo, pero al mismo tiempo estás aprendiendo cosas sobre ciertos extremos de la naturaleza humana. Entonces eso es algo que ha tenido que existir siempre, igual que siempre han existido las epopeyas y siempre ha existido las historias románticas, porque es algo que nos resuena, ¿no? Y que aunque sea de manera vicaria, queremos experimentar. Sí, al final si te pones a pensarlo, en los mitos griegos también hay mogollón de True Crime. De hecho, prácticamente es un 90% de True Crime y un 10% de épica. Probablemente sean esos los porcentajes. Antes, no sé si querías apostillar tú alguna cosa. Estaba pensando, tú hablabas de la escalera de ficciones seminales para este nuevo arranque. Me acordaba, haciendo también un poco de recopilación para la charla,
de Serial, del podcast de Sarah Koenig, que es en inglés, pero es verdad que yo creo que marca también un hito en el gusto, porque además hablaba de un... Es un podcast que se publicó en el año 2013-2014, americanos, de una periodista que hizo un trabajo de investigación fantástica sobre un cold case, un caso abandonado de los años 90 de un chico que estaba encarcelado por el asesinato de su novia. Eso se convirtió en un fenómeno, y a algunos os sonará, si habéis visto Solo asesinatos en el edificio, que ya es una parodia sobre el tema del true crime, que es como darse la vuelta y ya empezar a tomarse la chufla, se supone que es un hito. Hay un personaje que es el que hace Tina Fey, que parodia de alguna manera a la señora esta, de la estrella de los podcasts de true crime. No sé si vosotras dos tenéis algún, como decía Elías de la escalera, algún hito que recordéis reciente de true crime que haya dicho, pues a partir de ahí yo entiendo, todo esto empezó a salir. No sé si es la escalera o es algún otro. ¿No tenéis algo que...? O sea, yo sí. Así como un poco más antiguo de Jinx. O sea, recuerdo ¿Ves? perfectamente Sí. Pero no es tan antiguo, ¿eh? Es de más o menos de... ¿De qué año es? Yo creo que debe ser del 13 también, sí, o del 14, ¿no? Pasado. Bueno, pero es coincidente. Estamos hablando, la escalera, si no recuerdo mal, yo creo que es del 11 o del 12. O sea que... por plataforma. Quizá influya que llega Netflix y claro, se a producir más, no lo sé. Claro. Pero yo sí que recuerdo como que entró en la conversación social. O sea, que todo el mundo hablaba de ello y que todo el mundo era como, y ese final y se hablaba mucho también de los documentales en episodios, ¿no? Que de repente había un hueco para ellos después de mucho tiempo o nunca haberlo tenido. No sé vosotros. Yo es que como soy poco consumidora de true crimes, pues esto me llegaba por amigas en general, porque hablemos en algún momento de las mujeres consumidoras de true crime, que hay algo ahí. Hay un melón. Entonces, yo creo, mi relación con los true crimes, digamos, lo que he consumido y lo que para mí sí fue algún momento interesante fue Mindhunter. ¿Ves? La ficción, ¿no? La ficción. Sí. Para mí Mindhunter sí fue algo como... Pero es, digamos que sí, luego he oído hablar mucho de Jinx, digamos. Hablabas del tema de las mujeres. Me interesa eso porque... No lo sé, pero llámame loca. ¿No creéis que esta nueva hornada de true crime ha incorporado a los tíos? Quiero decir, tradicionalmente la película Lifetime en Estados Unidos era que había un canal solamente para lo que en nuestra época se llamaba Estrenos TV, que era la señora a la que el marido le da mala vida o la maltrata o ella le envenena porque ella no puede más. O de hecho hace unos años salió una franquicia que era muy Lifetime, que era Dear John, que hubo un par de entregas, eran ficciones con unos actorazos y con tal, pero era realmente una película de estas en varios capítulos. ¿Creéis que de alguna manera esta nueva hornada de true crime ha incorporado al público masculino? Quiero decir que algo que era netamente femenino, de repente todo el mundo ha entrado a regodearse. ¿Y cuánto tiene de importancia eso que decías tú, Elías, antes, de que se han incorporado las narrativas de la ficción para la no ficción, o de alguna manera otorgar de esa dignidad de la que hablábamos antes, buenos repartos, buenos directores? Es decir, a la prueba me remito. Aquí tenemos buenos ejemplos. O sea, echar el todo por el todo en ficciones que a lo mejor se podían quedar pues, en una película de después de comer de algunas cadenas. A lo mejor lo que ha habido es una... Igual que cuando te compras un desodorante, ¿no? Está el desodorante normal y luego está el desodorante negro y agresivo con forma de bólido, ¿no? Pues yo creo que hay true crimes un poco como para masculinidades débiles, así como muy sensibles, que son muy, pues, tipo Dahmer o Mindhunter mismo, ¿no? Si ya pones un Fincher, ya es como... Ya tiene algo, un poco de sello de, vale, colega, tú puedes. Total. ¿Sabes? El gym bro puede entrar ahí, pero sí. Pero lo otro, a lo mejor sí tenía más ese toque. Y me parece que puede ser también la elección de qué crímenes y de qué manera abordarlos lo que ha incorporado, ¿no? Uh-huh. Sí, yo ahí tengo duda, porque es verdad que yo, por ejemplo, que hacíamos esta broma en las conversaciones previas, nunca hubiera metido Mindhunter, flipándome en Mindhunter. Si me hubieran dicho True Crimes, no lo hubiera metido ahí. Entonces...
Yo Mindhunter sí que lo asocio con un público mixto o bastante masculino. Sin embargo, el true crime como etiqueta y como sí que lo asocio más al mundo femenino. ¿Pero no crees, Susana, que últimamente ya se ha incorporado en gran medida? Probablemente sí, pero te diría que no tengo datos ya. Y que en su momento los tuve, no del true crime, sino del thriller que engloba todo lo demás, y sí me llamó la atención que fuera más femenino que masculino hace, pues no sé, 10 años, una cosa así. No sé si... Yo lo que creo es que hay varias cosas que marcan bastante el devenir del todo, ¿no? Una es el advenimiento de las plataformas, que para mí lo cambia todo. Básicamente por varias cosas. Las plataformas permiten unos metrajes que no existían. Claro. Permiten unos presupuestos que no existían para el documental, lo cual a su vez permite investigar. Entonces, en el momento en que se puede investigar, empiezan a salir unas narrativas que son distintas a las que conocíamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Serial, yo creo que es como una especie de antes y después, sí, en el sentido de que Serial, Sarah Koenig, que es la que lo lleva, básicamente lo que hace es meter la investigación en el contenido. Esto es algo que no existía, ¿no? Entonces, y genera, y no solo eso, sino que además ella se proclama periodista amateur en lo penal. Entonces esto abre un punto de vista en virtud del cual puede investigar y narrar un crimen alguien que no es un experto. Y se hace las preguntas. Claro, entonces eso genera, por un lado, mucha identificación por parte del espectador y, por otro lado, abre una vía enorme a que se visualice el trabajo de investigación en el propio metraje, ¿no? Versus, vamos a decir, lo reportajístico, que desde la voz en off se conducía todo y se contaba todo y lo legal y no sé qué y tal, pero no existía esa cosa del proceso, ¿no? Del procedimental que le llaman, ¿no? Eso es. Y por otro lado, yo creo que las plataformas, esto es de 2 años a esta parte, el mejor ejemplo de esto es evidentemente Asunta, el caso Asunta, las plataformas están pidiendo productos hermanos. Claro. Quieren una ficción y un documental hermano. Y entonces esto es como, bueno, abre una perspectiva que concretamente en España, bueno, pues estamos, dentro de unos años se verá lo que eso supuso o no, pero que es completamente nueva. Porque cuando Ramón Campos y yo empezamos, por ejemplo, a hacer true crimes en documentales en Bambú, era una especie de anatema tocar en ficción un tema propio español en ficción, ¿no? Y eso se ha tumbado, ¿no? Y de repente tenemos el caso Asunta Ficción, que es la serie más vista en España este año, ¿no? En España y en el mundo, probablemente desde la producción española. Ahí hay algo que es como muy tectónico, ¿no? O sea, y todo tiene que ver con las plataformas, ¿no? Entonces, claro, no sé, por ejemplo, Laura, tú cuando os planteáis hacer intimidad, entiendo que la vocación de, bueno, ¿en qué se pasa esto? O vamos a investigar o sea, el suelo de realidad que puede haber a la hora de inventar, tengo la sensación de que es mucho más amplio del que podría haber hace 10 años, ¿no? Porque como esto ha exigido una especie de versus, no lo sé, pero por ejemplo series como Rapa o Hierro, que igual proceden de un lugar mucho más de genuino de invención, ¿no? Como de invención desde el imaginario. ¿O no? No. Pregunto. No. Pues no. Pero me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque en Rapa y en Hierro probablemente ocupan un sitio diferente, están comparado por ejemplo con Querer, que es más quizá la casuística también se puede parecer a lo mejor a La Mesías, o no sé si a Intimidad, ahora lo hablamos, pero Rapa y Hierro tienen una cosa que es... tienen a 2 personas detrás más que una cosa, que es que están Coira y Araujo, Fran y Pepe, y Fran y Pepe hacen una cosa que yo no me la he encontrado muchísimo en la ficción española, que es que investigan, leen, se documentan antes y durante la escritura, pero dejan que la realidad les tumbe lo que pensaban todo el rato. Entonces va por delante la verdad que lo que ellos querían. Y se fascinan tanto, se lo pasan tan bien en esa investigación, o eso es lo que me transmiten a mí cuando me lo van contando, que van cambiando, dejan que lo que ellos tenían pensado cambie completamente y adaptan escenas, tramas, personajes a eso que están investigando. Y eso
que es muy Movistar y que sí que es algo que marca mucho el tipo de ficción que hacemos y el tipo de personajes, que es queremos hacer cosas que no sean imitativas del crimen extranjero, de la policía extranjera, de los abogados americanos o franceses o ingleses, tienen que ser los de aquí y desde aquí. Entonces eso solo es posible si tu vínculo con la realidad es voluntario y no impuesto. No es una documentación que viene de alguien que te dice, y ahora ya terminó el guión, voy a documentarme, aquí viene el pesado del policía de decirme lo que tengo que cambiar. No. Entonces, entiendo por qué lo dices, porque creo que hay algo además de vínculo entre la ficción a lo mejor más clásica de abierto en Rapa y en Hierro, de lo que hacemos nosotros será lo más... Y también un vínculo evidente, sobre todo en las ficciones criminales británicas, claro, eso es evidente, en duración y en planteamiento, ¿no? Eso es. Sí. Y luego me ha recordado, y esto se sale un poco de lo troncal, pero me ha recordado al personaje de Tomás en Rapa, esa manera de acercarse de querer ser investigador y de investigar los casos. Ahora estrenamos la tercera, aprovecho aquí el momento de publicidad, estrenamos la tercera temporada y es una de las cosas maravillosas de Rapa es el vínculo entre ellos dos y como ella es policía, guardia civil, y él es profesor aficionado, que hubiera querido ser otra cosa y que se lo está permitiendo a sí mismo, y es el caso de la periodista ahí se me da el nombre de Serial, muy parecido a esto. Entonces, tiene las dos cosas. Sí, esa idea de que todo el mundo quiere ser investigador amateur, volvemos al tema de la parodia de esos asesinatos y de... Sí, pero fíjate que no es solo parodia, porque, por ejemplo, cuando sale bueno, es una ¿Quién mató al gato? Criminal también, ¿no? Es sí. Como... Hoy, con las redes, con las tal, yo puedo ser tan o más investigador que el investigador, ¿no? Claro. Como que, y hay algo ahí que es un cambio, ¿no? Es un cambio. De hecho, en Solo asesinatos que yo he visto... Bueno, se ha escrito un crimen. Total. O sea, quiero decir, se ha escrito un crimen. Claro. Es eso. Yo de Solo asesinatos diré, habiéndome visto bien solo la primera, que es parodia Tina Fey y personajes alrededor. Pero es curioso porque ellos... son muy tiernos, son de verdad, te los crees y atacan por ahí. Entonces conectas con ellos y yo sobrevivo al artificio que tiene la serie porque hay algo muy de verdad en las motivaciones. Es que al final es esa descripción de personajes, pero la pulsión de la investigación aficionada, que es lo que hablábamos, quiere decir, ese secreto del crimen es la señorita Marple. O sea, al final es también un clásico, pero nace de esa misma... Lo que quería decir con el tema de la parodia, que es inevitable, es que realmente parte de una broma, parte de la broma de la fiebre, porque los personajes ya los quieres, ya quieres verlos, pero como se juntan es completamente absurdo. O sea, son tres personas aficionadas a un podcast de criminal que quiere hacer un podcast criminal y se juntan en una cafetería porque sí. O sea, es una cosa súper forzada. Una vez entras, pues entras, pero porque son ellos y porque es una serie encantadora, ¿no? Hablaba Elías de... No sé si querías apostillar algo más a propósito de esto, no quería interrumpir. ¿Cómo es vosotros, cómo realizáis cuando... Es que me interesa mucho, cuando hacéis intimidad, ¿cuánto cuenta o no cuenta lo de Olvido Hormigos? Nada. O sea, es que eso me hizo mucha gracia cuando salió la serie, ¿no? Que decían, en algunos titulares es una adaptación, o sea, te lo ponían, literalmente te decían eso, ¿no? Y es como, ¿no? Vale, es una política que sufre un chantaje sexual a través de un vídeo, una sextorsión, o no sé cómo se llama exactamente. Sextorsión mola, ¿eh? Sí, pero no tuvo que ver con ella. A mí me pasa una cosa que voy un poco a contracorriente, que es que yo me documento, pero no me paso. Porque, a ver... Es como te puedo volver loca con la documentación. Sí, me gusta documentarme, pero lo que me gusta es que hay un momento en el que yo tengo a los personajes. Claro. Cuando yo tengo a los personajes, digo, ya está. O sea, a ver, no es que rechace documentarme más y siempre sigo leyendo y tal, pero ya tengo lo que quiero. Yo lo que necesito es tener... Sí, yo lo que quiero es tener a los personajes. Y entonces ya me permito despegarme y porque la razón por la que yo escribí El cuerpo en llamas es porque a mí, que no me interesan los crímenes, que me dan igual las peripecias, que nunca he leído a Agatha Christie, que es que me dan igual, porque tengo esta cosa yo, que me dan igual, pero sí me plantea una pregunta. Entonces, si hay una pregunta interesante que plantear... ¿Y cuál era esa pregunta? ¿Por qué? Claro.
pero siendo personajes muy reales. Y seguimos sin saberlo, ¿sabes? Realmente. Siendo personajes muy reales. Entonces sí me apetece, o sea, me da igual, el crimen era muy cutre, no, el crimen no era quién lo hizo y cómo lo hizo, porque lo hicieron fatal y se sabía quiénes eran, ¿no? Pero ¿por qué gente normal? Y sobre todo porque había cosas en los personajes, en su voracidad vital y en su insatisfacción, que me parecían muy humanas y muy reconocibles. Entonces, ¿por qué personajes reconocibles, aunque estén un poco revolucionados, hacen esto? Entonces yo lo que quiero es llegar ahí, a tener eso, ¿no? Y entonces no me obsesiona tanto el pensar, porque de hecho hubo que modificar el crimen, sofisticarlo un poco, digamos la investigación, para que se mantuviera un interés, porque es que en el caso real... Estaba todo clarísimo. Claro, en el minuto 1 dijeron, venga, a por ellos. Hay mucho misterio ahí. Claro, ¿no? Entonces, para mantener un poco de tensión de thriller, había que sofisticar. Pero para mí lo importante en una adaptación es tener eso. O sea, El cuerpo en llamas, que está basado en el crimen de la Guardia Urbana, que ya tiene un título como de El crimen de la calle Fuencarral, o sea, ya es un clásico de nuestra crónica negra patria. Es una iniciativa tuya, es un encargo. Como no eres aficionada, también claro, la duda se me dobla, ¿no? Es como... No, es... bueno, esto lo presentó Arcadia, la productora Arcadia, lo presentó a Netflix y entonces Netflix pensó que yo, que estaba terminando de postproducir en ese momento Intimidad, pues yo podía encajar ahí. Y yo lo primero que pensé al leerlo fue no. Porque además había otra sextorsión. Efectivamente, ese era uno de los primeros. Sí. No, era muy... era muy intenso, muy tóxico, ¿no? Y tú cuando aceptas una serie tienes que aceptar estar 2 años de tu vida con tu vida centrada en esa historia. Entonces, bueno, pues te puede apetecer más o menos decir, me meto aquí. Pero luego hablé con Arcadia, pues hablé con Ivonne, con Andrea, los productores. También es que me daba mucho miedo el enfoque. Digo, esto se puede abordar, o sea, esto puede ser un estudio de personajes o esto puede ser una cosa muy, ¿sabes?, muy grotesca, según cómo lo abordes. Y como me gustó su abordaje. Y luego empecé a ver en esos personajes, ver como tipos de gente que conocía. Es que son muy reconocibles. Sí, totalmente. La gente cuando lo ve dice, vaya panda de chonis. No. Hay, o sea, sí, no. Quiero decir, hay elementos en ellos que son profundamente humanos. O sea, es gente que conoces perfectamente. Claro, entonces eso sí que tiro de mí para escribirlo. Yo te tengo que decir, porque creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero incidir en que siendo la ficción que me parece fantástica, además el tema precisamente del sexting está muy bien equilibrado, porque ahora hablaremos un poco del juicio de los personajes también, cómo abordar esa parte, pero para no contradecir de alguna manera eso que tú hablabas de la reflexión a partir de la ficción, no implica que una persona sea un asesino para que se merezca que le condenen, y creo que es un equilibrio difícil porque es un circo de un montón de pistas, o sea, necesitas integrar un montón de cosas y eso se te puede ir, y creo que está súper bien equilibrado en el primer tramo de la serie, el tema del acoso que sufre la protagonista por el sexting. Antes hablábamos de cómo estaba basada Intimidad, o no basada en el caso de Olvido Hormigos. Hay una cierta similitud con el tema de la Mesías, que también en un momento determinado se presenta como una biografía no reconocida de cierto grupo religioso de niñas que cantan y suben vídeos a internet. Pero si no estoy equivocada, el proceso es más complejo y más completo que todo eso, ¿no? Sí, de hecho nunca se presenta como eso. Nos pasa un poco parecido. O sea, son titulares de estos que salen. Sí, o sea, porque el caso más real, lo más conectado con los propios medios de comunicación o la gente que... pues era ese. Pero venía de un proceso de investigación y de curiosidad, y esto lo han contado muy bien los Javis, de curiosidad por muchos casos que compartían, y esto de nuevo me lo he encontrado en las notas de Querer. Es muy curioso cómo te vas encontrando con puntos en común en las series, de que al investigar muchos casos diferentes reales, porque les fascinaba esa
ese paralelismo que se da en muchos padres que retienen a hijos y qué razones hay, las razones de los personajes, qué razones hay en cada caso y qué herramientas muchas veces tienen esos niños para salir adelante. Una cosa que recuerdo contar contándonos los Javis, como muchas veces una de las herramientas era el arte para sobrevivir, y el encontrarse con eso les había hecho, pero fue un proceso largo y complejo, efectivamente, de investigación, que de nuevo ha pasado ahora en el equipo Alauda en Querer. El proceso ha sido muy parecido. O sea, es una serie que no es un true crime, como yo llamaría un true crime, porque no hay un crime como tal, pero ni aparentemente un true, porque no hay un solo caso en el que se inspire, pero hay una investigación de muchos meses, porque el enfoque es hiperrealista, el de la serie, y es hiperrealista en todo, en lo emocional y en lo jurídico legal. Entonces hay una investigación de ir a juicios, leer sentencias, hablar con psicólogos, hablar con víctimas, para construir un caso que no es real, pero que es verdad. Porque eso ha pasado, cada cosa que estás contando ahí ha pasado 1000 veces. Entonces yo creo que al final esto es muy importante cuando haces... iba a decir thriller, no, cuando haces ficción y cuando haces no ficción, porque cuando cuentas es un historias. thriller, a pesar de que tenga también incorporado ciertos elementos de tensión dramática que a veces se pueden asociar, pero desde luego un thriller yo creo que para todos es importante. Yo le doy muchísima importancia, creo que en el equipo le damos muchísima importancia a la verdad, a la verdad de los personajes, a que los personajes estén por encima a la hora de escribir a los giros de guión. Que yo creo que eso es algo que se ha ganado específicamente en España, sobre todo con la llegada de las plataformas, por el minutado, o sea, porque ya no son... Sí, lo que decía Elías antes, de que la libertad de la estructura es Hemos perdido capital. Una cosa que yo echo mucho de menos, que es poder desarrollar personajes durante 23 episodios y 7 temporadas, lo echo mucho de menos, pero hemos ganado el poder hacer historias más cortas y dedicarle el tiempo que necesitan sin tener que alargarlas. Y eso es súper interesante. Sí, yo apuntaría que como espectadora disfruto muchísimo la cita semanal, ¿eh? O sea, eso sigue estando ahí. Es curioso porque hablabas del tema de la retención de los padres con respecto a los hijos. El 40%, según la Wikipedia, de los true crimes tienen que ver con asesinos en serie, cosa que todavía no hemos tocado. Y hay una gran parte que se desarrollan que tienen que ver con menores y tienen que ver con comportamientos alterados. Quiero decir, más allá de... ahora hablaremos también un poco de Alcácer y tal, que son... y Asunta, pero son... o sea, Asunta quizá más, en el sentido que sucede en el hogar, ¿no? Que sucede en el entorno del hogar. Acaba de estrenarse ahora la de Ryan Murphy, la nueva sobre los Menéndez, que es uno de esos hitos también de los años 90. Pensaba en The Act, la ficción que se hizo de la niña que tenía la madre que la controlaba diciéndole que estaba enferma y la mantenía en casa y tal. O sea, que también ha habido muchos títulos últimamente en ese sentido, y es un subgénero en sí mismo del true crime. Elías, ¿la ficción otorga mayor libertad a la hora de contar estas historias? ¿Tú alguna vez has sentido como cierto anhelo, a lo mejor, con algunas de los documentales que has hecho de Jolín? ¿Sería más sencillo si pudiera tener un poquito más de distancia, la distancia que da la ficción? Sí, yo creo que un punto en común de los tres tiene que ver con que esta especie de pulso que siempre hay entre la invención y la realidad, entre la ficción y la no ficción, está más agudizado que nunca, ¿no? Es como hay mucha gente, hay una especie de canon contemporáneo del ultrarrealismo, que es curioso, es paradójico, porque al mismo tiempo que estamos en una época en la que básicamente estamos abocados a vivir una realidad virtual que no existe, que no es real, desde los contenidos hay una necesidad de contrastar continuamente y de beber de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, lo que comentaba Laura, ¿no? Yo necesito que haya un momento en que los personajes empiecen a hablarme como han hecho siempre en la literatura y en el cine clásico, sin ningún tipo de necesidad de coartada intelectual de esto ha pasado, ¿no? Entonces, yo en lo que toca a eso,
Yo sí lo he echado de menos, pero no necesariamente por lo que has dicho, porque a mí yo como soy un poco TOC, todo lo que tiene que ver con ultra contrastar ya me va bien, pero sí que yo lo que he sentido es que hay un núcleo específico de la ficción que tiene que ver con la composición del personaje, que tiene que ver con la puesta en escena, tiene que ver con situar a unos personajes en un espacio y que entre una cámara ahí y empieza a crear su propia magia, que eso siempre tiene un techo en la no ficción, ¿no? Y yo creo que eso, no sé, por ejemplo, cuando de repente sale Asbestas y hace 7 millones de euros y todo el mundo se queda como fascinado, ¿no? De que esto, ¿qué es? Pues es la magia del cine, ¿no? Y eso, la magia del cine, la magia de Brian De Palma, la magia de la ficción de cine bien hecha, ¿no? Entonces, eso lo echo de menos, o lo echo de todo, porque creo que no lo he hecho nunca. Entonces, pero yo creo que ese pulso es muy interesante, está en el núcleo de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa con el realismo en una sociedad en la que particularmente los jóvenes viven cada vez más en un sitio que no es real, que es virtual, literalmente, ¿no? ¿Y cómo gestiona uno la tentación de sentirse demiurgo o un creador en exceso cuando está tratando no ficción? Yo no ¿Has sentido esa pulsión en un momento determinado de...? Nada. No, porque en ese sentido, cuando yo arranqué con esto, que yo también era una persona, igual que Laura, que cuando Ramón Campos la primera vez, hace 8 años, vamos a hacer asunto, y dije, tío, es que yo no soy nada ni de sucesos, ni de casos, ni de nada. O sea, es que Dios da pan a quien no tiene dientes. Nunca me ha interesado esta movida. Y él me dijo, no te preocupes, yo pongo el periodismo, tú pones el cine, ¿no? Entonces, bueno. Yo no he tenido esa pulsión, es como, no, y no me gusta, y entiendo que muchas propuestas tienen que ver con la dramatización, tienen que ver con, de alguna manera, acercar el núcleo documental a lo ficticio, ¿no? Sí. ¿Sabes? Como la puesta en escena, lo no sé qué, tal. Yo no comparto demasiado eso, aunque hay ejemplos maravillosos de eso, no muchos, pero algunos, por ejemplo, de Jinx. Sí. O, por ejemplo, el que abrió esto, que es Errol Morris con The Thin Blue Line, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que eso siempre es un poco quiero y no puedo, ¿sabes? Como que siempre hay algo ahí que es como... Mira, si vamos a hacer ficción, vamos a hacerla de verdad, ¿sabes? Como porque si no, ¿para qué, no? Sí es cierto que me he servido de elementos que pueden tener que ver con eso, pero vaciándolos. Por ejemplo, yo le he dado mucha importancia a los objetos, a los espacios, con un rango que igual no tienen a veces en un reportaje negro, claro. ¿No? Pero poner un actor a hacer es como, pues no, para esto hagamos ficción y ya está. Sí, no me refería tanto a las recreaciones, sino uno al final tiene una cámara, edita y puede forzar la realidad de alguna manera o alterarla de alguna manera a su propia conveniencia, ¿no? Lo menos posible. Pues quiero decir, en aras de la ficción y del entretenimiento. Bueno, está claro que vivimos en una época de la ficción, no del entretenimiento. La dictadura del cliffhanger, que como a los 10 minutos tengo que pasar a otro sitio si no me tal. Entonces, bueno, uno tiene que decir, bueno, yo tengo estas herramientas y se supone que tengo esta brújula ética a la hora de contar y tengo que hacer lo posible para que la gente se quede sin tener que entrar en empujar. Es como para empujar los que trabajan en el metro de Tokio. Vamos a hablar un poco de las distancias, no de la magnífica peli de Elena Trapé, sino de la distancia que uno tiene que mantener con respecto al material, esto que hablábamos ahora un poco. A la hora de hablar de ciertos temas, Laura, hay que mantener la cabeza fría a la hora de analizar esto, un caso como el del cuerpo en llamas, que es muy tremendo. Entonces, eso que hablabas tú antes, para que no se convierta en algo grotesco, no se convierta en un circo realmente, ¿qué distancia tiene que poner uno, sobre todo con respecto al juicio de sus personajes? O sea, eso que tú decías de por qué, cómo entra en ti y cómo planteas, digamos, el proceso de trabajo con los personajes y el crimen en sí. Claro. Yo puse mucha distancia con las personas reales. No estuve... Esa era una pregunta más. No sí. hubo...
relación. No estuve interesada, bueno, no estoy interesada, pero tomé la decisión de no ir por ahí, no me parecía lo mejor. Y sin embargo, con los personajes sí quería estar cerca. Y esto es una cosa que a veces cuando la cuento, y di una clase de guión sobre El cuerpo en llamas, y esto, bueno, levantó una polémica increíble, que es que yo dije, pues si tú vas a escribir un personaje, tú tienes que entenderlo. Tú tienes que, no lo estás justificando, pero tienes que entenderlo, claro. Tienes que explorarlo, tienes que acompañarlo. Y luego el personaje va a hacer cosas que tú nunca harías y que tú juzgas, ¿no? Esos hechos. Pero tú no puedes escribir desde la superioridad moral. ¿Se enfadaban? No lo entendían. Estoy hablando de un máster de guión. Es difícil, ¿eh? Sí. Era un máster de guión potente. A mí me pasa en clase igual, hablando de personajes negativos, tengo un mogollón de alumnos que dicen que son incapaces de escribir personajes con los que no coinciden ideológicamente, moralmente, y es como, pues sois guionistas. Claro, o sea, que necesitáis estar en esa situación. Sí, sí. Y me parece además una restricción preocupante, porque ahí tienes una limitación como creador. Tú no puedes ponerte esa limitación ética, tienes que meterte, como dice Laura. Empobrece mucho tus historias y sobre todo empobrece mucho tu punto de vista, que lo interesante es poder, digamos, bajar al barro y no salir exactamente igual y no mantenerte durante toda la historia diciendo, bueno, esta pandilla, porque además es que eso se va a traducir en peores diálogos, en peores acciones, o sea, es que, porque eso... Me parece el temazo porque creo que pasa cuando te sientas a escribir, pero creo que también pasa a la hora de filtrar y decidir qué historias se hacen y qué historias no. Por ejemplo, completamente. O sea, es que es así, si tú estás solamente aceptando, tú por ejemplo que recibes un montón de potencial contenido para poder producir, si tú estuvieras filtrando en función de tu código ético, tus prioridades, tus preferencias, realmente tus empleadores tendrían un problema y todos nosotros, porque la ficción se volvería muy reducida y de nuevo dirigida, que es lo que ha sido en otras épocas. A mí lo que me preocupa sobre todo es esa restricción moral. O sea, entonces no vamos a tener más Tony Soprano, no vamos a tener más enfermeras Jackie, no vamos a tener... no salgo de la familia, pero... Entonces solo creas una ficción para reafirmarte en tus posiciones, ¿no? Eso es. Lo cual es súper antiguo. Claro. Es que es muy rancio. Sí. ¿No? Yo lo que no sé si lo relacionáis más, relacionáis más con que sean jóvenes o con la generación más joven. No sé. Yo con los móviles. Entonces con la generación. Con el juicio gente constante, que no tiene capacidad de mirar y hablar con cualquier otro. Mira. Yo, por ejemplo, en las clases de documental, lo primero que hago cuando llego, digo, 3 meses, no quiero ver nada, solo quiero que vayáis a hablar con personas, porque creo que hay un... Y se ve mucho... Yo, por ejemplo, ahora que estaba haciendo un poco de promo con... Bueno, una cosa en la que he tenido así oportunidad de relacionarme mucho con influencers, gente muy joven, hay una cosa que es muy también tectónica, que es que la novísima generación se relaciona mejor con una cámara que con una persona. Sí. O sea, es como que, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde está la cámara? Aquí. Vale, pim, 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 pim. Porque toda esta cultura de yo le hablo a la cámara. Y es como, si vamos a hacer algo que tiene que ver con realidad, de la manera que sea, aunque solo sea en la psique de los personajes, hace falta contacto, ¿no? Hace falta poder hablar con las personas. Y eso yo lo pongo en relación con la virtualidad, con las redes y con los móviles. O sea, así de claro, vamos. Sí, tiene sentido, lo que los nichos, ¿no? Sí. Con el hecho de que mucha gente vive dentro de un nicho ideológico y... Eso es. Y estético incluso, entonces. Y el juicio inmediato, que lo da también el móvil. Es decir, yo voy a escribir un personaje y mis amigos, ¿qué van a pensar? ¿Van a pensar que estoy exorcizando mis demonios? Lo cual es anular completamente la pulsión creativa del todo. Es un poco ya la discusión de si lo que escribes es lo que eres. Claro, pero para ahí, o sea, yo creo que para determinado tipo de persona que se refleja en esta generación ahora mismo que tiene, pues a lo mejor 20 y tantos,
yo creo que es más fuerte. Tienen una presión mayor porque el juicio es inmediato. Tú antes podías estar 3 meses escribiendo, lo lanzabas y decías, no, mi primo ya no me habla porque ha reconocido aquí lo que sea. Pero de repente es que lo estás lanzando y te está llegando directamente. O sea, ese feedback lo tienes de manera inmediata y lo obtienes de manera directa, que es lo que pasa también con Pero es que con además las redes es muy sociales, problemático, ¿no? En el sentido de que nosotros decimos, no, tal, los jóvenes son los que van a hacer el futuro. Claro. Entonces ahí hay una cosa como de, ya no vale, yo es que en eso me siento, en Nochevieja hice el propósito de no voy a volver a hablar mal de los jóvenes nuevos que no sé qué, porque es que no tiene ningún sentido, ¿sabes? Es que ellos van a hacer las pelis, ellos van a hacer las series, ellos van a hacer todo. Sí. Entonces es como, hay una cosa que tiene que ver con el no leer. O sea, yo creo que cualquier persona que en su vida, en un momento, lee Crimen y Castigo, ya eso ya, todo este tema de no se le pasa, sí. ¿Sabes? Como, pero claro, si hay una cosa como de, digo Crimen y Castigo, como digo lo que sea, ¿sabes? Sí. Como que, entonces hay una cosa de como una dictadura de lo efímero y una hiperatención a la imagen propia, que es que no sé si es, claro, yo en mi yo de antes de Nochevieja anterior decía que es que eran tarados, pero ahora pienso que es como, bueno, igual es un nuevo canon. Quiero decir, igual es un... Yo, por ejemplo, cuando hace muchos años hice una película en un diario fílmico, como una película en primera persona. Y en aquella época, hacer una cosa en primera persona era yo me acuerdo que todas las críticas eran narcisista, no sé qué, pero ¿quién cojones eres tú para contarnos tu vida? Y no sé qué. Ahora es un martes. Es absurdo. Es como que todo el puto mundo te cuenta toda su vida todo el rato, tío. Todo el rato. Aunque y a mí que me interesa, no sé, ¿sabes? Sí. Como que... Entonces, bueno, hay un cambio, ¿no? Sí, y sí, el tema es cómo abordarlo eso, ¿no? Sí, sí. Es verdad que igual es que nos hacemos mayores, simplemente. hablemos de distancia y pongamos también un poco de perspectiva en cuanto a los casos. Ya que estabas hablando, quería preguntarte si es más fácil manejar material inmediato o con más distancia. Me refiero a hacer Alcácer o hacer 800 metros, o hacer Asunta, que podrían ser 3 líneas temporales muy distintas. Eso es muy interesante, interesante, y creo que todos podemos igual relacionarnos. Quiero decir, no es más fácil ni más difícil, tiene su parte buena y su parte mala, hacer algo de hacia atrás o algo muy reciente. Yo, así por resumirlo muy breve, yo diría, lo que es reciente tiene una percha de atención mayor. Claro. O sea, va a llamar más la atención. A no ser que sea, bueno, Alcácer en este caso concreto es que es el caso, ¿no? Entonces, bueno, y luego lo que es hacia atrás, para mí la gran ventaja es que tiene archivo mucho y bueno. Ha generado mucho en la vida y eso es bueno. Y la gran desventaja es que luchas contra la fragilidad de la memoria, de la memoria humana, que es la cosa más mentirosa que existe. Entonces, estamos reescribiendo el relato completamente, al final, ¿no? Completamente, Claro. ¿no? Ahora estamos en pleno proceso de reescribir la transición, ¿no? Eso es en lo que estamos, ¿no? Y entonces todo con lo que hemos vivido se ha puesto en tela de juicio. Mi madre siempre, no, porque pasaron página y supieron ponerse de acuerdo y no sé qué. Todo eso está en tela de juicio, ¿no? Hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? Y todo lo que para mí era tal, ¿sabes? Entonces, yo creo que es muy interesante, incluso filosóficamente hablando, ¿no? Porque habla directamente de la naturaleza del tiempo y de la fragilidad del creador ante los hechos que acontecen, ya sean hoy o hace 30 años. Eso me parece maravilloso. Pero, por ejemplo, un caso, en el tema de Alcácer, uno tiene la posibilidad de, porque también se habló mucho cuando salió Operación Nenúfar, de esto es una reescritura de algo que vimos y lo vimos mucho y lo vimos durante muchos años, porque el caso Alcácer no es lo inmediatamente, digamos, lo que continúa el propio crimen o las primeras horas o el programa de Nieves Herrero, es que son los capítulos y capítulos del Mississippi, de las teorías de la conspiración, los años y años y años de estar enganchado a un true crime atroz que probablemente traumatizó, desde luego, a mi generación. Pero, por ejemplo, este año tenemos 2 ejemplos en ficción maravillosos, tanto el caso Asunta como los vemos en Otra vida. El hecho de que hayan pasado, yo qué sé, un año más, de repente empieza a abrir espacio para contar cosas que igual hace tal, no eran tal, y eso habla de la propia fragilidad de la opinión pública, de todo, ¿no? Es como, ¿y por qué hace 3 años era inconcebible hacer una ficción con el 11M y ahora sí se puede y lo han hecho increíble? Y lo mismo con Asunta.
Nosotros, cuando hicimos Asunta Documental hace 7 años, no concebíamos que existiera una ficción. Aquí 7 años después, ¿sabes? Como que se ha hecho una ficción espectacular, ¿no? Entonces, no sé, como es muy interesante esto, ¿no? Muy interesante. Susana, de nuevo también la distancia o el juicio que se puede hacer con determinados temas. Querer se va a estrenar aquí en el festival en sección oficial, no a concurso. Podemos decir, aunque no se ha visto todavía, pero sí se ha lanzado el tráiler, que es una mujer que acusa de violación a su marido. Hay determinados temas que, de nuevo, entre la ficción y la realidad, y por esa amalgama de diferentes casos que conforman Querer en este aspecto, nos permite hablar de temas que son polémicos en exceso y que podemos puntualizar y reconvenir para que se comprendan bien y en toda su extensión. Es decir, hay temas que son demasiado complejos que si los pusiéramos en una no ficción estaríamos como tomando partido inmediatamente por unos y por otros. No sé si tiene sentido esto que te digo. Quiero decir, si la propia ficción nos da una serie de herramientas que temas que somos incapaces de concebir resultan comprensibles o interpretables de manera más... Y además menos militante. Es decir, no es una cuestión de yo estoy de acuerdo con esta persona, me da igual que sea culpable o sea inocente, porque por principios estoy apoyando esta versión. No, vamos a desgranar lo que son las complejidades de esto. ¿La ficción te da más herramientas que la no ficción, tú crees, o no? Yo creo que depende de cada historia, de cada caso. O sea, hay historias reales que te dan pie. Sambre es brutal. Bueno, magnífico. Es que me estaba acordando cuando... Sí, el caso del Sambre es un caso, para quien no lo haya visto, un true crime de ficción francés sobre un violador en serie que estuvo violando a mujeres desde los años 80, desde el principio de los 80 hasta hace 7 años que lo detuvieron, vamos. Sí, o sea, 30 años violando mujeres. Yo no sé, esto lo vemos porque, claro, internamente hablas mucho de por qué hacer o no hacer un proyecto, o sea, qué es lo que las razones para entrar o no entrar. Y en Sambre hay algo muy interesante de contar una sociedad y contar y parece que ha pasado mucho tiempo, pero no ha pasado nada de tiempo. Y conecta mucho con el caso de ahora en Francia de la violación de esta mujer. Y en Querer, claro, en Querer arrancó en una conversación con los productores. No tengo muchos ejemplos de proyectos que hayan sucedido como este que os cuento. O sea, de los productores nos estaban contando ideas. Había otra que era la que parecía que teníamos que hacer. Y en esa comida dijeron, estamos muy interesados en hacer algo sobre el consentimiento, algo tan abstracto como, yo le dije, la ley, sí, bueno, la ley, el consentimiento, sobre la gestación de la ley, de lo que se habla sobre la ley. Yo pensé que me hablan más de algo legal, pero ya hablando más en profundidad, no tenían ni proyecto ni tenían nada. Y a partir, yo les dije, eso me parece muy interesante. No sé qué va a decir Domingo, pero me parece muy interesante. Y a partir de ahí se hizo equipo y se avanzó mucho. Y entonces sí que hubo algo de lo que tú dices de, como no partíamos de un caso, partíamos de querer contar algo que es muy difícil de contar. Vamos a ver de qué manera o con quién, más que de qué manera en este caso era con quién puede hacer ese camino con nosotros y querer hacerlo desde cero porque no había nada. Y encontraron a Lauda, nos propusieron y a partir de ahí se hizo. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que las historias, cada historia es un mundo, nunca sabes de dónde te va a venir la inspiración o dónde vas a conectar con el personaje, con el conflicto, con lo que estás... con lo que decía Laura, me parece muy interesante del por qué, el por qué ha pasado esto, que eso está mucho en Querer, el que creo que está muy metido en la sociedad, el por qué este hombre hizo esto, por qué hace esto ahora, por qué ella hace... O sea, Lauda hace una cosa en Querer que es muy interesante, que es que tiene 4 puntos de vista, pero tú solo tienes la información que ves, no hay flashbacks, no hay información del pasado, todo arranca con esa denuncia. Entonces, no te masca el juicio, no te enuncia en ningún momento lo que tienes que pensar ni lo que ella piensa. Simplemente te está contando a varios personajes y les va siguiendo durante toda la... Y en ese sentido también es hiperrealista, es de yo te cuento 4 puntos de vista y no,
me pongo... Y en ese sentido es muy poco true crime. Sí. Bueno, no, es muy true crime, al revés, porque el true crime tiene esta cosa de que creo que parte del enganche también es que juzgas. Esto es otra de las cosas que se dice mucho, ¿no? El true crime engancha mucho porque el espectador juzga lo que está viendo, de yo qué hubiera hecho, porque esta hace esto, y eso pasa mucho en Querer. En Intimidad, por ejemplo, Laura, en conexión con Querer y con lo que decía Susana, ¿tú sentías que también de alguna manera estabas escribiendo, explicando lo que es la realidad de una persona a la que le sucede esto? Quiero decir que escribiendo contra los prejuicios de gente que está viendo la serie de se merece que se divulguen según qué cosas, una persona con una vida pública, necesita dar ejemplo, debería tener una vida ejemplar. Todo eso está en el proceso también, es decir, una va escribiendo contra esos prejuicios, intentando neutralizarlos, o simplemente analizando el personaje, digamos, en su deriva particular. Pero ¿no sientes esa presión de...? Bueno, en el caso de Intimidad sí que había como una posición, sí que había una posición. El Cuerpo en Llamas es muy diferente porque... Sí. Lo cual en cierto modo es liberador, porque no tienes como que tener una dirección, bueno, una dirección moral siempre hay, pero creo que se me entiende, ¿no? Y cuando haces una ficción sí que había como una cierta sensación de propósito, pero porque estaba además muy enfadada en esa época. Y entonces había cosas que me enfadaban mucho y obviamente me enfadaba mucho la culpabilización de la víctima en esa época. Y me parecía algo muy, muy lamentable, sí, muy que no es algo que haya acabado y que es algo que luego... Estudiando, a mí me gusta mucho la psicología y estudio cosas de psicología y hay una base psicológica en la culpabilización de la víctima, pero bueno, está bien saberlo, ¿no? Es como un miedo a que nos pase a nosotros. O sea, si tú, por ejemplo, si alguien va por una carretera por la noche y tiene un accidente, tú dices, joder, pero es que ¿quién le mandaría ir por esa carretera? A mí no me iba a pasar, ¿no? Y es una forma de protección, de decir, la vida es justa. Si te pasa eso es porque algo habrás hecho mal, porque a mí si no me dejas jodido porque me puede pasar algo horrible, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de esto, pero lo que es terrible es que, bueno, eso sobre todo a partir de las redes sociales, de Twitter, pues es que los comentarios son tan tremendos, ¿no? Sí. O sea, es tan increíble que haya gente que me da igual que esté detrás de un alias, que me da igual que seas capaz de por ejemplo, insultar a la gente. Sí, o sea, a mí me parece increíble. O sea, que haya alguien que pone, bueno, esta es mi próxima película, cabrón, o no sé, cosas que dices, pero, o sea, ¿qué vida tienes que tener? O sea, ¿cómo puedes motivarte a hacer daño? De nuevo, ¿no? te evoca de alguna forma los que iban a presenciar ejecuciones. O sea, sí. Quiero decir, entronca con eso. Es como, ¿quién va a ver a una señora que la van a quemar en la pira? O sea, de verdad, no tiene nada mejor que hacer. Sí. Incluso entonces, que evidentemente no había tele. Aprende a leer, sal de la cueva. No sé si vas a decir algo, Elías, porque te he visto coger esto. Tengo más preguntas, pero quería saber si alguien quiere hacer alguna pregunta, que luego nos quedamos sin tiempo y seguro que quieren participar de la conversación. Hay gente ya... John Hopewell, de Variety. Tengo que escribir un artículo para el diario del festival para salir mañana, terminándolo en 1 hora y media. Entonces pensé que, dado que lo voy a escribir en inglés para extranjeros, que un tema podría ser hasta qué punto, si es posible, hablar de cómo se diferencia el Spanish Crime Series de los de, por ejemplo, Francia, Alemania o Escandinavia. Hace 2 semanas escribimos un artículo sobre el toque francés que se distingue según nosotros. Es decir, que a lo mejor no es verdad, por la mezcla de procedural y family drama y también cada vez más una búsqueda de light crime en el sentido de más ligero y con más luz, utilizando la luz del sur de Francia. No sé si tenéis sentimiento de una dirección en que está yendo
aparte o quizás el boom de true crime. Es verdad que no hemos hablado del nórdico, que también es y es verdad que, como dice John, tiene una idiosincrasia probablemente más reconocible y que ha impregnado de alguna manera, ha contagiado de alguna manera, igual es mi impresión, a las nuevas narrativas criminales. En mi opinión, yo creo que es a toda la narrativa criminal, tanto la ficción, el true crime, el documental, pero yo no sé qué pensáis vosotros. Yo no veo grandes diferencias entre la ficción, entre países. Creo que las plataformas también han globalizado esta manera de contar. No sé si vosotros tenéis una opinión distinta. Bueno, a mí se me ocurre decir dos cosas. La primera es que la dirección que está tomando yo creo que cada vez más tiene que ver con hacer algo cada vez más autóctono y lo que funciona es lo que responde a algo estrictamente local, cuanto más mejor. Y el otro gran caso, el otro gran asunto, por lo menos desde la no ficción, tiene que ver con la diferencia de los sistemas legales en cuanto a los derechos de las cosas, ¿no? Claro. Que España tiene uno de los peores, ¿no? Sí. En este sentido, yo creo que todo lo que tiene que ver con intentar hacer algo a la americana vas mal, desde luego en no ficción, porque existe una serie de privaciones tan bestiales con los derechos de imagen, con lo que se puede poner o no poner. Eso es completamente cierto. España es una ley súper garantista que es muy complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una beta por ejemplo, porque muchas veces como tal, y te ponen como The Jinx, como no sé qué, como no sé cuánto, como American Vandals, como lo que sea, y es como, vale, déjame este espacio, ¿no? Déjame poder usar esta imagen y no tener que pixelarlo todo, déjame poder... yo diría esas dos cosas. Pero si te fijas, las cosas en cine o en series que realmente han funcionado bien son porque tienen una idiosincrasia local muy alta, ¿no? Este tema del local famoso, ¿no? Tiene que ser global, pero tiene que ser local. Al final se impone lo local. Sí, pero yo no sé si él iba más por el aspecto formal. O sea, una cosa es, como tú dices, lo local es lo que funciona y es lo que se pide. Y de nuevo recurriendo a Margarita Landi, que decía que no se mataba igual en el norte que en el sur, que los asesinatos... Que un vasco no iba a matar a su parienta en un arrebato de pasión. A lo mejor lo planificaba o a lo mejor le daba tiempo para correr, dice, pero así de coger el cuchillo y de tirarse a Andalucía... de Peñaperro para abajo, vaya, ejemplo, con el calor. No sé, es verdad que hierro y Rapa, ¿no? Hierro y Rapa, por ejemplo. ¿Por qué Hierro y Rapa es que te quedas? Porque ahí está Hierro y Galicia. Eso es. ¿Sabes? O Fariña. Sí, Fariña. ¿Por qué funciona Fariña? Pues porque ahí hay un montón de actores que hablan con acento gallego, en no sé qué, y de repente es como, no, que no tienen que ser este rollo de actores de doblaje, de hola, estoy aquí, vengo, soy el sheriff, no sé qué. Yo estoy muy de acuerdo, o sea, para mí es lo que hablábamos de la verdad, de que ahora ya no pasa, pero yo cuando era pequeña veía mucho juicio, el poco juicio que había era todo juicio que no era de verdad de aquí, y cuando lo hablabas con gente que trabajaba te decían, es que los de aquí son feos, son aburridos, y luego yo he visto juicios españoles súper bien hechos, o sea, y muy interesantes. Mira, entonces, Muerte en León, que estaba esa madre que parecía que estaba haciendo Lorca, que era alucinante. Es otro hito, porque de repente Muerte en León es un hito. ¿Por qué? Porque de repente se coge un juicio español y se dice, no, esto puede ser espectacular en sí mismo. Esta señora era Margarita Xirgu, tío, de verdad, es que era una cosa, era... Jolín, qué apostura, qué intimida Bilbao, ¿sabes? Como total. Pero también yo creo que, bueno, es a colación de eso, pero una cosa que quería decir es que yo creo que parte de la razón del boom de los true crimes es porque estamos en un momento un poco, esto no te toca a ti, ¿vale? Pero un poco conservador a la hora de plantear proyectos. O sea, que creo que eso también tiene relación. No digo que sea la única razón, pero tiene relación. Sí, estoy de acuerdo. Se plantean muchos remakes, muchas adaptaciones, El combo del que hablaba Elías, que en tu caso también... Y al fin y al cabo, un true crime es una adaptación. Es una adaptación de algo que resuena en nuestra cabeza porque lo conocemos a través de la prensa, es algo que está ahí. Entonces es también tienes un puntito de seguridad a la hora de construir algo porque va a tener un referente, más allá del combo con el documental, ¿no? Que también es... Y haciendo hincapié en lo que él decía de
que tiene que estar todo documentado para que desde las propias plataformas, insisto, tampoco va por aquí, pero que ellos te piden que todo esté documentado, que no haya ningún problema. Volviendo a Fariña, por favor, que Laureano Ubiña les puso un puro... Y que bien les vino luego. Efectivamente, pero por favor, por cómo copulaba con su mujer, ni siquiera porque o sea, este señor estaba preocupado no porque sus nietos supieran que era un narco, uno de los grandes narcos españoles y condenado por tal, no, por cómo copulaba con su mujer, o sea, decía, eso no es así, mis nietos no pueden ver algo que yo no he hecho, o sea, que era absurdo completamente, y teniendo un libro en el que estaba basado, que era la garantía de poder hacer esa serie, porque nadie te compra ninguna ficción que no tenga una documentación fidedigna, firmada, publicada, les tienes que llevar todo. Bueno, el año pasado lo conté aquí, a mí me hicieron justificar si Julio Iglesias había tenido tantos amantes para Bosé o Dominguín. Si era comunista es su hermano. O sea, es como... Está publicado. Y te la hacen documentar, ¿no? A mí métezme porque a mí me hacen las mismas. Lo sé. Que los abogados nos piden lo mismo a nosotros porque el contexto legal es el mismo y no nos valen. A mí ya he oído varias veces lo del libro no me sirve. O sea, esta cosa que te enseñan en la universidad, si hay un libro publicado y no demandado, tal, a mí ni siquiera eso parece suficiente. Sí, es verdad que todo tiene que ver al final, depende del abogado que te toque, es peor o mejor, pero tiene que ver mucho con el derecho a la libertad de expresión contra el honor. Y entonces, si no difamas, vas bien. Y ese es el límite de... Y se me ha ido otra cosa que iba a decir que era más interesante que esto, y ahora no me voy a acordar. Volverá. Ya me acordaré. Sí. Pero quizá a raíz de esos problemas que hay a la hora de adaptar casos reales, ¿no? por ese tipo de situaciones, al final hay un pudor también social, ¿no? En España es como, pero es un caso real, pero habéis usado el nombre de Rosa Peral y sin embargo es algo que obviamente la ficción americana da igual. Es que y luego contrasta con la impudicia del entretenimiento en España, que es del todo es positivo. O sea, quiere decir que es que aquí va todo para afuera y hay programación 24/7 sobre las miserias de todo el mundo y sin embargo en la ficción nos la cogemos con papel de fumar, lo cual es absurdo, es completamente absurdo. Sí, y es verdad que en los libros, no hay al final tanta limitación. O sea, que es lo de si quieres conservar un secreto, públicalo en un libro una vez más, ¿no? Pero quizá no tiene tanta repercusión. Yo, de todas maneras, si por romper una lanza de una que no es nuestra, a mí me pasa que de las series que más he disfrutado este año ha sido Nos veremos en el otro... Me encanta. Nunca me sé. Sí. Pero creo que ahí hay mucha libertad formal. O sea, yo creo que ahí Disney ha hecho... Disney ha dejado que los cabezudos hagan un trabajo increíble, increíble. Hay humor. Hay de todo. O sea, total. Me parece, ese sí que cuando hablamos de por qué hacer true crime o por qué hacer estas cosas, yo creo que hay algo de porque vas a descubrir algo sobre el ser humano, sobre la razón de ser de alguien o sobre por qué llega a hacer lo que hace, y ahí es brutal. Estaba pensando a propósito de los cabezudos y de true crime y de historias que no son reales pero están basadas en hechos reales, que Laura participó en Crematorio también, o sea que no era exactamente es una obra construida, nunca mejor dicho lo de la construcción, a partir de una realidad bien palpable, bien reconocible, que era una ficción del libro de Chirves que luego adaptaron los cabezudos y Laura estuvo en el equipo también. Había más preguntas, un par de ellas por allí. Hola, buenas. Yo quería tocar un poco el tema ético, quería seguir por ahí, porque este verano salió mucho en los medios el caso de la madre Gabriel Cruz, que montó incluso varias manifestaciones para un poco encontrar los true crimes, de que no quería que saliese el caso de su hijo. La pregunta son dos cosas. Uno, vuestra responsabilidad, que bueno, ya lo habéis tocado, y otro que me interesa a mí, que es si os ha afectado a vosotros en vuestra vida personal en algún momento, porque ahora ha salido Cazando un monstruo, por ejemplo, de Carles Tamayo, y él decía recientemente en una entrevista que ha vuelto a su pueblo y algunas vecinas mayores que no han visto el documental le decían Lluís no se merecía esta serie. Entonces, mi pregunta era si alguna vez, primero la responsabilidad, y si alguna vez habéis tenido algún problema cuando ha salido algo, si os han llegado a escribir familiares o cualquier persona del entorno de algún true crime que hayáis tocado. Si eso os preocupa o si llega. O sea, yo en esta época de mi vida no, y la única cosa que sí que me pasó es que tuve que analizar, no voy a decir qué proyecto, pero tuve que analizar un proyecto hace mucho tiempo que trataba un hecho real
y lo hacía de una manera en la que yo sabía que iba a haber gente que iba a sufrir mucho. Y sin embargo lo hacía de una manera súper inteligente e interesante. Y me pareció... Ese proyecto se hizo, nosotros no estuvimos involucrados, entre otras cosas por temas legales de lo que se estaba retratando allí, y sí que me llegó de gente muy cercana al entorno de lo que había pasado, que lo habían pasado fatal. Y a mí sí que siendo algo, yo probablemente no me sentía ni en muchísimos aspectos cercana a cómo se sentía el universo de donde había ocurrido lo que había ocurrido, lo que se estaba representando. Estoy siendo muy abstracta, pero sin embargo entendía mucho y me conectaba mucho con el sufrimiento de la familia, que no quería ser retratada y a la vez entendía mucho la necesidad y el porqué de los creadores, de por qué querían contar aquello, porque me parecía súper legítimo. Esa es una de esas veces donde yo hubiera preferido que hubieran abstractado y se hubieran ido a otro sitio porque era un hecho real. A veces me parece que hay que proteger. Bueno, no, y luego nos ha pasado, no voy a decir tampoco el caso, a lo mejor alguien lo sospecha, nos ha pasado en otro caso donde la voluntad no era que fuera reconocible algunos de los personajes, y por cosas que se te van a veces de las manos, acabó siendo muy vinculable y muy identificable alguien que aparecía en la ficción con alguien que existía en la realidad, y eso nos generó muchísimas situaciones complicadas y no deseables. Pues a ver, yo creo que no hay una respuesta así muy fácil a este tema. Yo en el caso del Cuerpo en Llamas lo que intenté es como proteger al entorno, al contexto. Se cambiaron todos los nombres de los personajes hijos, que no fueran de las hijas, que son 2, pues pasó a ser una. Se intentó, tenías como que documentarte para ver para documentarte para ver cuáles eran los nombres de las personas reales para ponerles otras, ¿no? Y sí me condicionó en la ficción, en algún momento en la creación, porque si hubiera sido una ficción absoluta, yo habría sido más cruel con alguno de los personajes. Claro. Y sin embargo me parecía que no podía añadir eso al sufrimiento que ya tenían esas personas, que aunque tuvieran otros nombres, pues se iban de algún modo a reconocer en esa función en la ficción. Y yo me contuve creativamente porque me parecía que no tenía que ir por ahí, no sé. Pero tanto como no hacer una historia, no ficcionar una historia real, me parece una limitación muy grande y me parece algo que va un poco en contra de la libertad de creación. Entonces, claro, son siempre como eso, 2 derechos que chocan. Entonces, también creo que se habrían perdido muchísimas grandes historias que nos han ayudado a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el género humano. Es muy complejo. Claro, si hay alguien que claramente se opone a que se cuente, por supuesto, es que no sé. Yo creo que en ese caso, su caso es muy concreto. Y además ella lo hacía, yo creo que por un tema, ¿no? Que me suena que era como que había una productora que estaba intentando entrevistar a la asesina. Sí. No sé, no lo sé. Yo ahí la entiendo, O sea, quiero decir, me parece que la petición era completamente legítima y que entiendo que siempre tienes que tener el permiso de las víctimas para hacerlo, y que incluso teniéndolo tienes que tener muchísimo cuidado con cómo se aborda y las razones de por qué lo abordas. Y si son puro morbo o puro entretenimiento... Es que las razones tienen mucha importancia. Sí, total. Sí. O sea, yo sí que creo que tienes que tener que aportar algo, o aportar algo en la investigación, o aportar algo porque hay preguntas que te hacen reflexionar sobre el ser humano, o porque si no vas a aportar nada y simplemente dices es que esto tiene un morbo brutal, pues lo hago porque sé que voy a tener audiencia. A mí personalmente no me parece... Sí, pero de nuevo entramos en lo que hablábamos antes del tema y también lo está diciendo Laura, que es un dilema del creador, que es hasta qué punto quiero estirar esto porque sé que sería mejor si lo hiciera de esta manera. Es que esa es la pregunta, o sea, ese es el tema real. Es que cuando tú te has restringido el llevar según qué personaje hasta según qué extremo, es porque en tu foro interno sabes a ciencia cierta que ese personaje sería mejor si lo dibujaras así. Lo que te está restringiendo de alguna forma es lo que hablábamos antes de los alumnos, que es yo no quiero que eso refleje en el sufrimiento de una persona, con lo cual ese equilibrio hay que guardarlo siempre. Pero si habláramos, de la creación pura,
las ficciones serían mejores si fuéramos peores personas. Es a lo que voy. O sea, hay un libro magnífico, se llama Hombres difíciles, que habla de la creación de la jornada de creación de series de cable en el cambio de siglo, pues a partir de Los Soprano, de Wire y todo lo demás, y coincide que la mayoría de los creadores de estas series eran cabrones de primera. O sea, quiero decir, David Milch se levantaba por la mañana, abría la ventana, sacaba la chorra y hacía pis, o sea, todas las mañanas, y eso era lo más bonito que hacía durante todo el día cuando no era terror, es que da mucha sensación de poder. Eso es, esas salas de guión de nada que lo has hecho. De guionistas aterrorizados. Lo he plantado. De guionistas aterrorizados. Matthew Weiner tiene una cancelación enorme, no ha vuelto a hacer nada desde los Romanov porque era una persona que tenía aterrorizada, era Don Draper de verdad. Entonces, el problema es que al final salen buenas ficciones de malas personas. Es un dilema gordo. Yo creo que es una cosa caso a caso, realmente, caso a caso. O sea, no estoy justificando la abuso. La queja que hace la madre del pescadito, por supuesto que es legítima. Hombre, nosotros cada vez que hemos hecho, lo primero que hacemos es sondear víctimas. Es como, ¿cómo va a caer este relato a estas víctimas? Claro. Y también te das cuenta, dependiendo del caso que sea, que las víctimas pueden ser víctimas de un lado o de otro y que no necesariamente tienen que ser pensar todas lo mismo. Entonces, tengo la sensación de que uno, caso a caso, va desarrollando una especie de brújula ética, algo que le dice, no, esto claro, no, por ahí no, esto no. Y vuelvo a lo de antes, cualquiera que se lea Crimen y Castigo no va a juzgar. Cualquiera que se lea un libro de Mailer, de Talese o de Truman Capote, se va a dar cuenta de que está intentando conocer al ser humano. No hacer daño a nadie. Buena persona tampoco era, ¿eh? O sea, quiero decir que él también... No, pero es que da igual que él no lo fuera, porque él ya murió. Ya, no, pero que libro, ¿no? Pero que enlaza con lo que estábamos diciendo, que son cabrones que no tienen ningún tipo de restricción a la hora de llegar hasta el final, y Capote es el mejor ejemplo. O sea, él traiciona absolutamente toda la confianza que le dan la familia de los asesinos, los propios asesinos, la relación que establece con Perry. Porque su brújula ética estaba desnortada del todo y alcoholizada, perdida, pero que es un gran ejemplo a sangre fría. Inaugura todo esto y lo hace por todo lo alto, con todas sus consecuencias, claro. ¿Los personajes eran peores en la vida real? Es que no te he entendido, o sea, no he entendido el matiz. No, que la creación... O sea, si hubiera sido ficción, ¿lo hubieras llevado más allá? O... Yo no sabía exactamente cómo eran. O sea, quiero decir, hay muchos personajes de la historia, se conocen los hitos, se conocen las... bueno, he de decir una cosa también, que claro, estamos hablando de la ficción, pero los reportajes sobre crímenes siempre han ido a saco y eso se ha hecho en pos de la audiencia. Se escriben libros sobre crímenes, se escriben... Totalmente. Quiero decir. Y se especula con las motivaciones y sobre la gente implicada. Los reportajes, había unos juicios hipermachistas contra Rosa Peral en toda la literatura con la que me documenté, que era tremendo, pero luego hay muchas cosas que tú tienes que ficcionar desde la nada porque son huecos. O sea, claro, si yo pongo a Rosa con sus padres, pues obviamente no, haciendo tal, pues no había. Y entonces era ahí, en esa creación, cuando, pues eso, en el caso de los personajes de los padres, en concreto, claro, para crear un personaje como Rosa Peral, a lo mejor habría sido, desde un punto de la ficción pura, habría dicho, hombre, pues... Una justificación sería mostrar de dónde viene, claro. Pero esto tiene sentido. Es súper interesante porque efectivamente es algo que pactas, ¿no?, con la vida, de si tú estás haciendo una historia real, no puedes contar algo que deje peor a alguien que existe en la realidad, que está sufriendo, aunque haga mejor el drama. Claro. Sí, pues eso yo tomé esa decisión. Me parece buena persona. Pero entiendo de dónde viene, sí, y lo veo perfectamente, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Nada, yo os quería, bueno, ahora en lo último que habéis comentado, creo que justo habéis tocado ligeramente el tema, que en sí era sobre el que quería preguntar, que hace más rato que hablasteis de ello, que era el tema de... creo que estabais refiriéndose al problema de algunos de vuestros alumnos que a la hora de desarrollar personajes se encuentran con esas barreras éticas, a lo mejor, o morales, que les dificulta el desarrollo de esos personajes y que comentabais que impacta o puede acabar impactando en el desarrollo incluso de los diálogos y demás. Y os quería preguntar concretamente si para vosotros existe como una manera más
óptima de acercarse a esos personajes con los que es difícil conectar, si lo entendéis como quizás un ejercicio de empatía, un ejercicio de casi como camaleónico, de intentar como por un momento encontrar puntos en común que justifiquen de alguna manera que seáis capaces de desarrollar a esos personajes y que aportéis realidad a su discurso, o es más como un ejercicio de estilo, como un ejercicio más técnico, digamos, ¿no? Una imitación. ¿Cómo recomendáis hacer ese trabajo? Gracias. Pues, en mi caso, yo lo que creo es que yo no creo en el mal puro ni en el bien puro, y sí creo que nadie, pero en general, a no ser que haya pues algún tipo de condicionamiento psiquiátrico así muy grave, creo que en general la gente cree mucho en el autoengaño. Entonces yo busco el autoengaño y eso me hace no empatizar, pero no, es que no, es muy difícil encontrar el término, pero me hace sí comprender el mecanismo. Yo creo que alguien que decide matar, no decide matar porque, o sea, en cierto tipo de crímenes al menos, o como en este caso, no porque digas quiero hacer daño y sino que hay un momento que está legitimado ante sí mismo para hacerlo. Entonces a mí lo que me interesa es cómo llegar a ese punto en el que uno se siente legitimado para hacerlo como una buena opción, digamos, o como una opción que le permita al mismo tiempo dormir por las noches. Entonces, ¿cómo se construye eso? Entonces no es tanto como empatizar, aunque hay momentos de la vida de los personajes, como decías antes, ¿no? No toda la trayectoria de Rosa Peral es el crimen. O sea, ella tiene momentos y situaciones en las que yo me parece que el contexto lo entiendo muy bien y el sufrimiento lo entiendo muy bien. Otra cosa es cómo, a dónde derive eso, ¿no? Pero en general creo que es dejar de lado la idea de acariciar el gato y del colmillo. No, es todo más humano, es todo más banal, en cierto modo, y tiene que ver con eso, con el autoengaño, con la autojustificación. Yo eso me pasó en El cuerpo en llamas, que hay bastantes momentos en los que la entiendo. Yo no le mataría porque no dices, tengo... ¿cómo me lo quito de encima? ¿No? Pero dices, Dios mío, es que no puedo estar... Y ella no es buena persona, pero yo puedo entender y me pasa... O sea, creo que eso... O sea, para mí es justo la frase es comprender el mecanismo, ¿no? El entender... Pasaba en Muerte en León. Yo en Muerte en León entiendo perfectamente el agobio que les ha llevado a esa sensación, a ese momento de ruptura con la realidad y de decisión de que o la matan o no hay nada más que hacer. Y ese es el momento en el que me parece que ahí es donde el personaje pega el salto y no es empatía. No es que yo pienso que esa gente es mala gente y que no ha utilizado los herramientas que deberían. Pero sí que veo en el salto generacional que hay una barrera, hay sobre todo con gente más joven que de repente dice, no, eso no se cuenta. Sí. Porque es gente mala y no se cuenta. Eso es. ¿Cómo que no se cuenta la gente mala? La gente mala es la que mola contar o una de las que está bien contar. Y creo que tienes que tener mucha curiosidad por entender el ser humano. Si no tienes esa curiosidad, ¿no? El entender, el meterte, el investigar qué condiciones, qué contexto hay alrededor, el entender a veces la infancia, a veces el cómo ha llegado, es una herramienta muy útil para ponerte en el cuerpo de ese personaje. Tú nunca vas a ser él, espero, que no seáis asesinos. La mayoría de la gente no mata. No. O sea, eso hasta el momento... Pero les acabas entendiendo. Yo solo diría que yo lo único que me guía en eso es, ante todo, no juzgar. Ante todo, no juzgar. Y si tienes un juicio prehecho sobre un personaje, cambia de historia. Ya está. ¿Sabes? Porque... yo creo que todo esto que estamos hablando de las barreras éticas, eso yo no lo considero una barrera ética igual en esto que estamos diciendo las nuevas generaciones. Yo lo considero parte de una dictadura del buenismo. Y eso no lleva a ningún sitio. Eso solo lleva a una cosa roma, superficial y carente de interés. Yo, por rubricar de alguna manera lo que están diciendo todos, y sobre todo hilando con esto que decía Elías, yo creo hay una
frase que a mí me han dicho muchas veces en clase, o por lo menos me he topado de vez en cuando, que es el tema del espacio seguro. Un espacio de creación, esto no quiere decir que nadie tenga que abusar de nadie, ni ser desagradable, ni nada de eso, que también puntualizando lo que decía antes de los hombres difíciles, creo que estamos en un mejor lugar en ese sentido. Lo que sí creo es que el espacio de creación no es un espacio seguro. El espacio de creación es un espacio en el que tú te expones, sobre todo cuando es una creación conjunta, como suele ser el tema del guión. Hay veces que escribes solo, pero cuando estás con más gente te tienes que nutrir de las experiencias ajenas y tienes que dejarte permear por, igual que los personajes, cuando están basados en hechos reales, pues tienes que permear de esas experiencias para luego poder crear sobre ellas. O sea, que la idea del espacio seguro es una trampa, porque tú no puedes ponerte una coraza antes de que todas esas historias pasen por ti y tú vayas a crear algo con ellas. Y digamos, ese capuchón, ese preservativo de alguna manera que se pone ciertas personas a la hora de abordar los temas, creo que es contraproducente por lo que decía él, ¿no? Que estás juzgando a priori. Deja primero... Y sobre todo porque, entonces, ¿qué vamos a hacer con la sombra? Claro. ¿Qué vamos a hacer con la sombra que tiene cada uno de nosotros? El antagonista va a ser Bigotito o lo que vamos a hacer con antes eso, sí, pero sí, precisamente el arte ha sido la vinculación de la sombra, entre otras muchas cosas. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con la sombra si solo podemos hablar de cosas bonitas y buenas? No sé. Así es. Y desde luego de cosas bonitas y buenas no hemos hablado hoy. ¿Hay alguna última pregunta? Bueno, primero en salvedad de los jóvenes, me parece que trabajo mucho con actores y los actores jóvenes sí comprenden esto de no tener que juzgar y comprender para dejarse atravesar. Pero mi pregunta es más bien para ti, Elías, porque Bayona, por ejemplo, en La Sociedad de la Nieve, que es un hecho real, se dejó atravesar por algunas situaciones y quería saber si tú te tomabas quizás esas libertades en set o estaba todo técnicamente muy guionado y te dejabas atravesar por alguna situación como para tomarte la libertad de crear dentro de lo ficcional, digamos. Es que yo no he hecho ficción. Ellas podrían contestar a eso. Para mí, mi forma de dejarme atravesar es hacer la mejor investigación posible. Tratar de agotar, en la medida de lo posible, lo que pasó y el contexto de lo que pasó. Esa es mi forma de dejarme atravesar desde la no ficción. Desde la ficción es otro proceso que tiene que ver mucho con el del actor, porque al final un guionista no deja de ser un actor que no se pone delante de la cámara, que imagina, ¿no? Que imagina algo, imagina cómo hablan unas personas, y un director es alguien que trata de levantar y darle vida a eso, ¿no? Claro. Allí hay una... Venga, vamos a apurar un poquito, que ¿se ha animado esto? Hola. Hola. Bueno, yo quería preguntar en relación con todo esto de, pues eso, el tema de la ética, dónde están los límites, que esto realmente creo que también tiene que ver con el tema de los límites del humor, o sea, lo podremos como igualar. A mí una de las cosas que me impactó más del documental de Alcácer fue ver el pasado y el programa del Mississippi, que me parecía, claro, que cruzaba, o sea, sobrepasaba muchísimos límites éticos y morales que a mí me impactó muchísimo. Digo, ¿cómo podía ser esto, no? Y me parece como que al final el documental lo muestra. Y entonces, eso que se ve de lo que se hacía antes y que a mí, yo tengo 24 años, me impacta ese tratamiento que se hacía del caso y esa persecución que se hizo, pues eso, a las familias y todo. Ahora, yo creo que el tema del morbo a mí lo que me afecta es que cuando veo True Crime, a pesar de que me engancho muchísimo, hay algo de que me hace sentir la conciencia un poco revuelta cuando termino. Y creo que también tiene que ver con el morbo como algo de lo que se lucran. En plan, algo con objeto de lucrarse a nivel de productoras. Creo que esto es una conversación... Bueno, se lucran y la gente se entretiene también. No, claro, no lo digo como... Funciona de doble dirección, ¿no? Justo. Pero que creo que esa es una conversación súper común a día de hoy. Ay, es que se están lucrando a través del dolor o el tal. Y entonces creo que, bueno, esto tiene que ver con el tema del morbo y el límite y dónde están los límites y tal. Y nada, le daba vueltas a esto. Sí, bueno, no sé si queréis aportar alguna última cosa. Es verdad que el tema de sacar rédito de todo esto al final es la conclusión última, pero es de todo lo que hemos hablado.
es contenido que a la gente entretiene, a nos entretiene, o a los creadores les estimula de alguna manera porque tiene que ver con la psicología humana, porque tiene que ver con temas que trascienden. Se puede analizar desde todos los puntos de vista y desde luego alguien va a sacar rédito seguro, porque no se hacen estas cosas para beneficencia, sino con un interés comercial, ¿no? Sin duda. No sé si hay alguna... Sí, a mí me ha recordado que el otro día cuando estuve en la peluquería estaban las peluqueras discutiendo sobre la hija de Terelu y el hijo de Marc Flores. Sí. Estaban discutiendo de este tema y les estaban despellejando y los cabrones que viven de esto. Y se sabían toda la vida, obviamente se lo consumen. Esa todo. doble moral es sí. Todo el rato. Entonces, claro, yo no quise meterme porque me tenía las tijeras y no quería ponerme en peligro. No querías arriesgar la vida. Pero claro, digo, ostras, es que no te das cuenta de la incoherencia. Y ahora que hablas de esa exhibición sin ningún tipo de rubor, lo que tú decías antes del Mississippi, uno de los cambios, desde luego, contemporáneos es que la madre de Gabriel probablemente sea, por lo menos hasta el momento, y ya veremos, de las pocas personas que renuncian a estar expuesta. La mayoría de la gente deliberadamente adopta el papel de los padres de la niña de Alcácer, de las niñas de Alcácer, en todo. O sea, hay en TikTok, en Instagram, hay reels tagueados, o sea, verdaderos hilos del sufrimiento. O sea, la gente va y cuenta su depresión, su automutilación, o sea, quiere decir que hay una exhibición impúdica del sufrimiento en primera persona, y si has tenido un crimen o has tenido un trauma, la gente lo cuenta de manera voluntaria. O sea, ya no es que alguien saque réditos de explotar a unas personas que no tal, es que la gente va directamente, sin pedir nada a cambio, a exponer su vida y exponer sus sufrimientos. Es una cosa netamente contemporánea también, ¿no? Muy interesante. Lo que pasa es que es verdad que en el caso de Alcácer, que fue una cosa que yo descubrí porque no la había, era muy pequeña, viendo el documental, que es que a mí lo que me llega de ese personaje y el gran descubrimiento de ese personaje para mí es que llega a sitios muy oscuros, pero yo ¿Pero quién, Pepe Navarro, el padre? El padre. Hay algo ahí de cómo sobrevivo a esto, cómo sobrevivo a lo que me ha pasado, y de escape, de darle un sentido a su vida, no, pero no es alteración, de sentir que de esa manera está contribuyendo, como recolocando su vida, que de otra manera no tiene ningún sentido. Sí. Y me parece tan humano, o sea, que todo lo horrible que hay en todo lo que hace, es así. Aunque hay algo, pueda incluso, no sé, no tengo ni idea de si hay algo de, pero yo lo entiendo. No, yo lo entiendo perfectamente. Yo vamos, en la experiencia que yo he tenido, las 3 series más true crime que he hecho, yo he entendido perfectamente a Fernando García, he entendido perfectamente a Rosario Porto y lo que he entendido es cuando alguien cruza un umbral de dolor determinado, entra en un espacio en el que nuestra psique y nuestra moral y nuestra ética normal no rige. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí es un espacio distinto, claro. Y es muy difícil desde este espacio cuerdo con antidepresivos, digamos, mirarlo. ¿Sabes? Entonces lo único que puede hacer uno es tratar de ser exhaustivo y tratar de exponerlo, pero no más, porque yo no sé dónde yo entraría si mataran a mi hija. Claro. Es que no lo sé. Tiene que ver con el autoengaño que hablaba Laura también, o sea, con crearte una nueva realidad que tiene que ver con sobrevivir y con justificar. Y creo que eso tiene que ver con eso. Y yo recuerdo cuando conseguimos hablar después de casi un año con Rosario Porto en prisión, en el teléfono, de forma clandestina y no sé qué. Yo recuerdo colgar, habló Ramón, yo estaba a su lado y decir, esta tía o es la mejor actriz de España o se cree lo que dice. Uh-huh. O sea, quiero decir, como que realmente, no, bueno, entras en un lugar distinto, ¿no? Claro. Entonces eso es así. Y luego, por otro lado, es cierto que hay mucha gente que se presta, pero también hay gente que no. En Alcácer, por ejemplo, es un caso de estudio hay 3 padres, ¿no? Y hay la madre de Desi, desde el principio, se niega absolutamente. Es verdad. Y entra en un conflicto absoluto con Fernando García y llega a haber una especie como de posicionamiento.
uno de los grandes true crimes potenciales de este país es Diana Kerr. ¿Por qué no se ha hecho? Porque se niega el padre. Está el caso del documental de HBO sobre Dolores Vázquez, que la madre de Sonia Caravantes jamás quiso, cuando la madre de Rocío Baninkoff iba a sacarla de casa, le decía, tenemos que ir juntas a los programas, y esa señora decía, yo no quiero estar en ningún sitio. Hay gente que sí tiene esa idea, y yo no sé si es ni mejor ni peor. No es un juicio. Bastante tienen con lo que tienen. Efectivamente. Como para luego decirles, no es que ahora tienes que hacer la película. ¿Sabes? Y hay gente que tiene la necesidad por 1000 razones, ¿no? Y parte de nuestra labor como cineastas es entender las razones de la persona que está ahí, decirle, creo que esa razón que tú puedes tener puede rimar bien con mi voluntad de contar tu historia, ¿no? Y por eso siempre al final es muy importante, cuando la acabas, ponerla y decir a ver cómo reaccionan, ¿no? Ese es como el último test, ¿no? Claro. Pues creo que ya me están diciendo que ya sí que nos vamos. Muchísimas gracias por venir, ha sido un placer, gracias a los invitados, y nos vemos en el cine. ¡Vámonos al cine!